Antes de continuar con las integrales, considero importante darnos una pauta para analizar la factorización de nuestros polinomios. En este caso lo que podemos ver son tres polinomios que al principio parecían ser totalmente diferentes. Sin embargo, todos ellos tienen en común que comparten las mismas raíces. Eso lo podemos comprobar utilizando precisamente la calculadora y la función que nos ofrece. Vamos a empezar primero con este polinomio, el que tenemos en verde. Vamos a ir nuevamente a la opción de menú, vamos a ir a ecuación y vamos a seleccionar la opción 2 de polinomio. Le indicamos que es de grado 3 e ingresamos los coeficientes, que sería 1, después menos 13 sextos, 1 sexto y 1 tercio. Al final encontraríamos que las raíces para ese polinomio son 2, 1 medio y menos 1 tercio. Vamos a apuntarlas aquí para ahorita poder precisamente analizarlas. Entonces encontramos que una de las raíces era 2, otra de las raíces era 1 medio y la tercera que nos arrojó precisamente sería menos 1 tercio. Ahora vamos a comprobar lo que serían las raíces para este polinomio que tenemos en color rojo. De nueva cuenta vamos a darle igual aquí y vamos a ingresar los coeficientes de esta ecuación, lo que nos daría un 6 con el x cúbica, un menos 13 con x cuadrada, un 1 y un 2. De nueva cuenta vamos a comprobar o corroborar, mejor dicho, que las raíces son exactamente las mismas. Por si fuera poco, vamos a trabajar también con el polinomio que tenemos aquí en azul. Notemos que inclusive los signos son distintos, pero vamos a encontrar con el uso justamente de la calculadora que las raíces nuevamente son las mismas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a la hora de pedir que factoricemos estas expresiones podríamos engañarnos debido al uso de la calculadora y que no analizamos cuáles son los resultados que nos está dando. Es decir, podríamos llegar a pensar que la factorización, por ejemplo, para este sería x menos 2 que multiplica a x menos 1 medio que multiplica a x más 1 tercio. Que de hecho para este polinomio sí es correcta, pero podríamos llegar también a cometer el error de pensar que esta factorización es exactamente la misma, tanto para el polinomio en rojo como para el polinomio en azul. Entonces es importante aquí entender por qué pasa esto, ¿okay? Porque si no, cuando estemos resolviendo nuestros ejercicios, estaríamos justamente resolviendo un problema distinto al que nos estaban planteando. La explicación de por qué sucede la podemos ver de manera gráfica. Okay. En este momento te estoy mostrando precisamente las gráficas de las ecuaciones que hace un momento estaba analizando. En este caso podemos ver que la forma de cada una de las ecuaciones es totalmente distinta. Okay. Entendemos aquí referenciado con color cuál es la correspondencia. Pero nuevamente observen que todas las ecuaciones tienen en común de manera gráfica que pasan por ciertos puntos, los cuales consideramos justamente raíces. Entonces, en este caso, yo tengo este conjunto de ecuaciones que tienen exactamente las mismas intersecciones con el eje X. Entonces, de una manera un poquito, digámosle, más intuitiva, lo que nos da la calculadora son los cruces, o que en realidad son las raíces, pero de manera gráfica, los cruces de las ecuaciones con el eje X. Nuevamente a esto le conocemos como raíces. Entonces recordemos, nuestra máquina nos da estas coordenadas, pero en ningún momento nos está asegurando que esas coordenadas precisamente nos ayuden en su totalidad a factorizar nuestros polinomios precisamente. Ahora, ¿cómo podemos
comprobar o cómo podemos precisamente seguir utilizando la calculadora para estos casos. En realidad es una manera muy interesante de verlo. Si nosotros desarrolláramos el producto de estos binomios, encontraríamos por parte de este producto negro exactamente esta misma ecuación. Ahora, si quisiéramos obtener el polinomio que tenemos en rojo, aquí es importante observar qué es lo que sucede. Si multiplicáramos todo esto por 6, obtendríamos exactamente esta misma expresión. ¿Por qué por 6 o por qué me estoy guiando por ese número? Por el coeficiente que está acompañando a x cúbica aquí y a x cúbica acá. Multiplicar por 6, la factorización correcta de este polinomio, equivale entonces a hacer lo siguiente: un 6 por un x menos 2 por un x menos un medio por un x más un tercio. Esto nosotros lo podemos reescribir de la siguiente manera: un x menos 2 que va a multiplicar, por ejemplo, observen aquí, el 6 lo voy a escribir como 2 x menos un medio, y después voy a agregar también un 3 para que el 2 por el 3 me devuelva justamente un 6 que multiplica a x más un tercio. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Primero que nada, todo esto es totalmente legal, ya que estamos hablando de productos. Sin embargo, lo que quiero que observen es lo que pasa si yo multiplico estos elementos. Al momento de hacer ese producto, encontraría lo siguiente: un x menos 2 que va a multiplicar 2 por x y 2 por menos un medio, que sería 2x menos 1, y después un 3 por x y un 3 por un tercio, que sería 3x más 1. Y ahora sí, esta factorización, si nosotros desarrolláramos justamente este producto, encontraríamos el polinomio que tenemos aquí en rojo. Ahora, si queremos obtener el polinomio que tenemos en azul, podemos observar que para obtenerlo a partir de este polinomio base es necesario multiplicar por menos 12. ¿Okay? También otra manera de verlo: si nosotros desarrollamos esta factorización con la que nos ayudó a obtener precisamente la calculadora, obtendríamos x por x por x, x cúbica. Y debido a que necesitamos que sea un menos 12, entonces vamos a multiplicar por menos 12 justamente toda esa expresión. Menos un medio y aquí x más un tercio. Voy a acomodar esto de manera en que pueda quitar las fracciones del mismo modo en que lo hice aquí. Por ejemplo, se me ocurre hacer lo siguiente: un x menos 2 que multiplica, por ejemplo, un 4 por x menos un medio, y después aquí un menos 3 por x más un tercio. ¿Okay? Este signo negativo bien se lo pudo haber dejado al 4, no habría marcado diferencia en el desarrollo. Si nosotros continuamos con este procedimiento, encontraríamos un x menos 2 que va a multiplicar, ahora aquí con mucho cuidado, revisar que aquí se aplica ley distributiva, y obtendríamos 4x menos 2, y después de nueva cuenta aplicamos aquí ley distributiva y obtendríamos menos 3x menos 1. Y ahora sí, esta de aquí es una factorización válida para el polinomio que nos están presentando en esta parte. Ahora, ¿por qué? Probablemente te lo hayas preguntado. ¿Por qué estoy multiplicando este factor por el 2 y este factor por el 3? ¿No pude haberlo hecho con el mismo factor? Efectivamente, sí lo pude haber hecho con este factor. No habría habido diferencia en cuanto a la respuesta. Sin embargo, de haberlo hecho de esa manera, por ejemplo, con este término, observa lo que pasa.
hubiera obtenido, al momento de multiplicar todo el 6 con el x menos 2, un 6x menos 12 por x menos 1/2 por x más 1/3, que a pesar de seguir siendo correcto, ya que al multiplicar 6x por x me da 6x cúbica, me provocaría un poquito de problemas al tener que trabajar con fracciones. Entonces, aquí la recomendación precisamente es tratar de que nuestro factor que estamos justamente agregando dentro de nuestro polinomio nos ayude a tener una expresión más sencilla para trabajar. Obviamente preferimos trabajar con esto en lugar que con esto otro. Entonces recuerden, no vayan a cometer el error de atenerse en su totalidad a lo que nos dice la calculadora. La calculadora es un muy buen aliado. Sin embargo, eso solamente va a ser real si nosotros conocemos el procedimiento correcto, o sea, entendemos cuáles son las implicaciones de los resultados y, muy importante, podemos interpretarlos de manera adecuada.